Como último ejemplo del día, vamos a ver algo que es habitual, es un objeto con el que estamos familiarizados por la mayor parte, pero que ahora veremos en una perspectiva de parametrización. Entonces lo podemos tomar como si fuera un ejercicio. También si les interesa el reto pueden intentarlo por su cuenta. Sea sigma en 0,2pi cruz 0,2pi. Entonces esto visto como un subconjunto de R2 naturalmente. Se observa, por cierto, que lo que yo estoy a punto de describir es como tal una función que se puede definir en todo R2, entonces ese sería nuestro conjunto abierto, pero para fines de lo que voy a dibujar solamente me va a interesar lo que ocurre en 0,2pi. Entonces tomamos esa sigma dada por sigma de z, phi igual a lo siguiente. R más R seno de phi por coseno de z, R más R seno de phi por seno de z, R minúscula coseno de phi. Donde 0 estrictamente menor que R minúscula estrictamente menor que R mayúscula son constantes fijas. Esto garantiza, por cierto, que los términos R más R seno de phi sean siempre distintos de 0. ¿Ok? Así que, ¿qué dibuja esta parametrización? ¿Cuál es la superficie S parametrizada por sigma? Así que lo que nos va a requerir este ejercicio es emplear nuestras herramientas habituales de parametrización, solución, y es lo que vamos a hacer. Así que nuestras herramientas habituales de parametrización son hacer cortes. Vamos a tomarnos casos donde la z sea fija, donde la phi sea fija, y esto nos va a permitir darle cara al conjunto. Vamos a ver los dos casos porque vale la pena con este ejemplo. Así que, haciendo cortes con phi fija, vamos a hacer algunos casos particulares para motivarnos en la versión más general. Vemos lo siguiente. Podemos empezar con phi igual a 0. Entonces, de acuerdo a lo que yo escribí acá arriba, sigma de z, 0 no va a ser otra cosa que r coseno de z, r seno de z y r minúscula. Así que, ¿qué es lo que me dibuja esto? Como las r son constantes fijas en este problema, aquí me estoy delimitando únicamente al plano. Entonces, si esto yo lo llamo, como es lo habitual, x, y, z, entonces observo dos cosas. La primera es que z es una constante, r fija, y que naturalmente x cuadrada más y cuadrada va a ser igual a r mayúscula al cuadrado. Entonces, en R2, perdón, bueno, esto visto en R3, por cierto, que aquí debe haber sido un 3. Esto visto en R3. Esto de aquí me dibuja todo un cilindro, porque en esta ecuación solamente la z es libre, pero la z ya se fijó con z igual a r. Así que tendría lo equivalente a hacer un cilindro y cortarlo con un plano paralelo a xy, que sería solamente una circunferencia. Así que esto va a ser una circunferencia en z igual a r de radio r con centro en el 00r. No, es una circunferencia, es plana y está contenida en el plano z igual a r.
Así que ya tengo lo primero. Vamos a hacer otro caso. Phi igual a pi medios. Sigma de z, pi medios. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Esto va a ser igual a... Pausa misteriosa. Continuamos. Como phi ya fue pi medios, todos los senos son 1 y todos los cosenos son 0. Así que tengo r más r coseno de z, r más r seno de z y 0. Entonces otra vez a esto le llamo x, y, z. Así que z es igual a 0 y x cuadrada más y cuadrada es igual a r más r al cuadrado. Así que observamos algo muy similar a lo anterior. Sigue siendo un cilindro cortado con un plano, así que esto me va a dar una circunferencia. Ahora la circunferencia está a altura 0 y ahora la circunferencia tiene un radio mayor, porque ambos son positivos. Es un radio mayor a lo que yo había encontrado antes. El centro ahora va a estar en el origen, en 0, 0, 0. Siguiente. Phi igual a pi. Sigma de z, pi va a ser... Entonces, ¿qué va a pasar con este nuevo compadre? Si yo me tomo phi igual a pi, esto va a ser un 0, esto va a ser un 0, pero ahora coseno de phi va a ser coseno de pi, que es menos 1. Entonces, esto me va a dar r coseno de phi, de z, perdón, r seno de z y menos r, que otra vez yo lo llamo x, y, z. Así que z vuelve a ser una constante fija que va a ser menos r, fija, y x cuadrada más y cuadrada vuelve a ser igual a r cuadrada, mayúscula. Así que esto vuelve a ser una circunferencia, pero ahora a altura negativa. Entonces esto es interesante y vamos a intentar darle cara general a continuación. Antes de eso, 3 pi medios. Sigma de z, 3 pi medios. ¿Qué será? Entonces me regreso tantito. Voy a tener que copiar esto más adelante. Si yo tengo un 3 pi medios, esto es menos 1, esto es menos 1 y esto es 0. Entonces regresé a altura 0, pero ahora el radio va a ser menor que los dos anteriores que yo había encontrado, de hecho. Así que esto va a ser r menos r, que sigue siendo positivo, por cierto. R menos r coseno de θ. R menos r seno de θ. Y 0. Entonces otra vez esto yo lo llamo x, y, z. Así que, ¿qué observo? Observo que z es igual a 0. Vuelvo a altura 0. Pero ahora x cuadrada más y cuadrada es igual a r menos r al cuadrado. Sigue siendo positivo, pero es menor a las dos cantidades anteriores. Entonces, para finalizar el análisis, voy a observar que como estas funciones ambas son 2pi periódicas, sigma de z 2pi es lo mismo que sigma de z0. Así que ya tengo todo lo que yo necesitaba decir. Entonces, ¿qué he encontrado hasta ahora? Si yo me enfoco únicamente en esos tales conjuntos que he dibujado, entonces por aquí tengo un cuadrado. Ahí está mi cuadrado. Sigma me lo manda a ¿qué? Es un conjunto en R3 y lo que he descubierto hasta ahora son algunos cortes particulares. Entonces, si esto yo lo llamo el eje Z y esto de acá arriba yo le llamo el eje phi, lo que he hecho es hacer cortes en phi, o sea, phi constante, me estoy deteniendo a distintas alturas, que sería algo así como 0, pi, 2pi. Estos son iguales, así que esto no me va a afectar muchísimo que los dibuje del mismo color. Pi, pi medios y 3pi. Entonces, todas han sido circunferencias que tienen centro sobre el eje Z. Son circunferencias planas, están contenidas también en planos paralelos al XY. Y lo que va cambiando es la altura y el radio. Así que si yo empiezo con el phi igual a 0, voy a tener algo dibujado a altura r,
sea lo que sea esa r, tengo una circunferencia a altura r. La que sigue es pi medios. En pi medios tuve altura 0 y tuve el radio más grande de todos, que fue r más r. Continuando, en pi llegué a la menor altura posible, que fue menos r, pero tuve el mismo radio que arriba, que en el primer caso. Para pi medios, para 3 pi medios, regresé a altura 0, pero con el menor radio de todos. Y a continuación, en 2 pi, regresé a altura r. Entonces, quizás esto es útil o no tanto para interpolar, pero voy a querer hacer un análisis general. De manera general, si yo puedo concluir algo de todo lo que dije anteriormente, para phi, una phi 0 fija, sigma de z, phi 0 fija, que yo dije que era r más r seno de phi 0 por coseno de z, r más r seno de phi 0 seno de z, r coseno de phi 0. Entonces, ¿qué es lo que puedo concluir de todo lo que dije anteriormente? Primero, que como tengo una phi 0 fija, aquí tengo algo fijo, entonces la altura ya es fija, lo cual se corresponde a mis casos anteriores en el que la z ya estaba determinada, así que ya estoy viviendo dentro de un plano paralelo al XY. Y lo otro es, si ustedes se dan cuenta, algo que me dibuja una circunferencia, porque cada uno de esos términos, coseno y seno, están multiplicados por algo fijo. Que de hecho esto es estrictamente positivo porque r es mayor que r minúscula. Así que esto de acá dibuja una circunferencia en z igual a r por coseno de phi 0, que es fijo, de radio r más r seno de phi 0, que también es fijo, así que sí tiene sentido esto, con centro en 0, 0, r coseno de phi 0. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Es muy interesante lo que pasa con los radios aquí, porque como ustedes ya se dieron cuenta, paso de crecer a decrecer y a decrecer aún más. Entonces, todo esto tiene que ver con la monotonía del seno. Mientras yo sea menor que pi medios, los ángulos conforme el ángulo, los radios van creciendo. En seno de, perdón, después de pi, van a decrecer hasta 3 pi medios, que es lo menos que va a valer. Entonces, a partir de aquí voy bajando hasta un cierto valor, que es el de 3 pi medios. Perdón, este es el de pi. Sigo bajando en términos del radio, el radio sigue decrementándose, pero ahora voy a empezar a subir porque ya entré a otro intervalo de monotonía del coseno. Entonces, el seno y el coseno no decrecen en los mismos intervalos, eso es lo importante. Así que mientras que yo ya estoy subiendo por medio del coseno, mis ángulos, mis radios siguen decrementándose por medio del seno. Entonces, si ya se lograron imaginar la imagen, eso está muy bien. Vamos a intentar hacer el otro procedimiento. Entonces, esto fue con trazos de phi, haciéndose phi constante, así que vamos a ver qué pasa con z constante. Ahora, analizamos z igual a z sub 0, fija, y vamos a empezar otra vez con algunos ejemplos sensatos. Si z fuera 0, entonces haría algo aquí de la forma sigma de 0, phi, phi variando en todo 0, 2 pi como antes. ¿Y esto quién sería? Sería, primero, r más r seno de phi,
coma, un encantador 0 y r coseno de phi. Entonces, esto me conviene escribirlo de la siguiente forma, que es lo que voy a estar haciendo en general. Voy a separar todos los términos que estén variando y los términos constantes. Entonces, el único término constante aquí realmente es esta r, pero la voy a separar de una vez. Más, y aquí escribiría r seno de phi, 0, r coseno de phi. Entonces, ¿qué observo? Primero, eso de aquí parece una circunferencia. No nos aparece de la manera canónica, que es como primero un coseno y luego un seno, pero como phi varía en todo 0, 2 pi, pues esto sigue dibujando una circunferencia. Si yo fijara nada más esto, estaría dibujando una circunferencia en el plano y igual a 0, con centro en 0, 0, 0 y de radio r. ¿Sí? Pero le estoy sumando esta constante, entonces efectivamente solo estoy trasladando. Sigo estando en y igual a 0, pero ahora el centro está en r,0, en r00. Así que esto es una circunferencia en y igual a 0 de radio r minúscula con centro en r00. ¿Sí? Este sería mi primer caso. Después, siguiendo a lo dicho anteriormente, vamos a intentar con los ángulos más sencillos. Entonces, para pi medios tengo sigma de pi medios phi. Así que, ¿qué va a pasar en este caso? Al contrario de lo anterior, ahora es la primera entrada la que se hace 0 y la segunda entrada se hace 1. Entonces yo veo algo de inicio de la forma 0, r más r seno de phi. Y este está variando libremente, r de coseno de phi. Entonces, si yo separo de manera conveniente como en el caso anterior, vería algo de la forma 0, r 0 más 0, r seno de phi, r coseno de phi. Entonces nuevamente esto me dibuja una circunferencia en x igual a 0 de radio r, la traslado por 0r0, entonces sigo estando en x igual a 0 y ahora el centro es este. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Es una circunferencia en x igual a 0 de radio r minúscula con centro en 0r0. Entonces todo hasta aquí va muy bien. Z igual a pi, entonces sigma de pi, phi. ¿Qué pasa aquí de interesante? La diferencia con lo anterior es que si nos vamos aquí de regreso, ahora estoy aquí evaluando un coseno de pi, que va a ser menos 1. Entonces todo esto se hace negativo. Tengo menos r seno de phi. El otro era el coseno en pi es 0. Y el otro varía libremente, r coseno de phi. Que voy a separar de manera conveniente en menos r00 más menos r seno de phi, 0, r coseno de phi. Esto se parece muchísimo al caso en el que z valió 0, con la diferencia de que este está restando y este también. Entonces el centro ahora está en menos r00, sigo estando en el plano y igual a 0. La diferencia, bueno, lo que no hace mucha diferencia es este signo, porque de cualquier forma phi varía libremente en 0,2 pi, así que sigo dibujando la circunferencia. Lo pueden pensar como una circunferencia reflejada simplemente. Entonces, pero es la circunferencia completa, así que por simetría pues dibujo lo mismo. Así que esto me dibuja una circunferencia en menos r00. Bueno, perdón, este es el centro. Es una circunferencia en y igual a 0 de radio r mayor a 0 con centro en menos r0. ¿Ok?
último ángulo, porque el 2pi es análogo inmediatamente al 0. Así que z igual a 3pi medios. Entonces sigma de 3pi medios, phi, ¿qué me va a dibujar? Muy análogo a lo que pasó con pi medios. Nada más me devuelvo arriba para ver la fórmula. En pi medios esto va a ser 0. En 3pi medios esto va a ser 0, pero esto va a ser menos 1. Entonces va a pasar lo mismo del argumento del signo negativo, pero en la segunda entrada. Así que voy a observar 0 menos r seno de phi, r coseno de phi. Entonces de seguro ya lo estamos previendo. Esto lo voy a escribir convenientemente como 0 menos r0 más 0 menos r seno de phi, r coseno de phi, y análogamente a lo que dije con anterioridad, esto va a ser una circunferencia en x igual a 0 de radio r minúscula mayor que 0 con centro en 0 menos r0. Así que vamos a intentar darle cara a todas las observaciones geométricas que hemos hecho. Tengo otra vez mi encantador cuadrado. ¿Está? Ahora parece un poco rectangular, pero no hace diferencia. Estoy mandando bajo sigma y quiero ver qué es lo que estoy dibujando. Entonces, ahora estoy haciendo cortes con z fija. Hice uno acá, que es el mismo que este. Por acá hay otro en pi medios. Por acá va a haber otro en 3 pi medios, digo en pi, y un último en 3 pi medios. Entonces, el primer corte, que fue en 0, me dibujó una circunferencia en el plano y igual a 0, con centro en 0r0, entonces es una circunferencia de este estilo. Observen que el centro está más alejado de lo que alcanza el radio, entonces no alcanza a cruzar el eje z y no pasa por el origen naturalmente. Luego, para pi medios, ahora estoy en el plano x igual a 0, entonces esa circunferencia la estoy viendo de frente y va a ser algo así. Después estoy en menos r 0, 0, entonces estoy del otro lado que de lo que dibujé antes. Y por último, estoy en 0 menos r0, que está de este otro lado, en el plano x todavía. Entonces son como estas 4 circunferencias que parecen convenientemente como que rotadas entre sí. Y ahora vamos a hacer el argumento general. Si z lo tomo como una constante fija, entonces sigma de z0, phi, pues yo sé que esto es r más r seno de phi por coseno de z0, r más r seno de phi por seno de z0, y aquí hay un r coseno de phi. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar convenientemente, como fue mucho la sugerencia en los análisis anteriores, como todo lo que es fijo y lo que no. Entonces, si yo aplico distribución rápida acá, puedo notar que tengo algo como r coseno de z0, de z0, r seno de z0, 0, más, y ahora tengo algo como r coseno de z0 seno de phi, más, r seno de z0 seno de phi, r coseno de phi. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta información? Esto de aquí es un factor de traslación. Como en todos los anteriores, estoy sumándole una constante, entonces bien podría analizar directamente qué es lo que estoy dibujando en este caso. Y si de algo nos va a ayudar lo que dijimos antes, es que como que hay una rotación involucrada en todo esto. Así que voy a notar que si antes, si toda esta operación yo la llamo x, y, z,
Entonces puedo notar que y entre x, o sea, esto previo a la distribución, es r más r seno de phi por seno de z0 sobre r más r seno de phi por coseno de z0. Tendría que analizar con cuidado qué pasa cuando el coseno es igual a 0, pero son los casos que yo estudié antes, entonces voy a obviarlos tantito. Este de acá yo dije que es distinto de 0 siempre, así que estos se cancelan sin más. Y el cociente resultante es igual a tangente, que es una constante. Entonces, y es igual a tangente de z0 por x. Y eso también es un plano. Entonces, lo que sea que yo estoy dibujando acá, está todo contenido en un plano. En el plano y igual a tangente de z0 por x. Entonces, es un plano. Y por otra parte, si yo saco la distancia entre la imagen sigma z0 phi al punto fijo, que fue, bueno, a la componente fija del vector anterior, que es r coseno r seno 0, pues esto me va a quedar la norma de ese vector macabro de ahí, que fue r coseno seno de phi, r seno seno de phi, r coseno de phi. Y esto por nuestra experiencia anterior en coordenadas polares, bueno, mejor dicho esféricas, sabemos que este vector siempre tiene norma r. Así que esta segunda condición me está diciendo que todos los puntos distan r de este vector fijo, así que eso nos diría algo como una esfera, porque estamos en R3. Entonces es esfera de radio r mayor a 0 con centro en r coseno r seno 0. Pero por la observación de antes estoy solo dentro de un plano. Entonces lo que estoy haciendo en general es tomarme un plano, tomar una esfera y quedarme solo con la intersección. Así que para z fija lo que estoy haciendo es efectivamente rotar una circunferencia alrededor, puedo pensarlo así, alrededor del eje z. Entonces, una observación última antes de concluir es que los centros de esta circunferencia, de estas circunferencias, se desplazan sobre otra circunferencia que es r coseno de z, r seno de z, 0. Así que con esto ya debería tener una idea bastante sólida de lo que me está haciendo esta transformación. Vista en términos de phis, de cortes de phi, son circunferencias que tienen centros sobre el eje z que van cambiando de radio. Y en términos de cortes en z, son circunferencias que están rotando alrededor del eje z. Entonces, no es otra cosa que un ejemplo delicioso que nosotros conocemos de siempre, que es un toro. Cuando ustedes lo copian le pueden poner el chocolate o el topping que ustedes prefieran. Entonces, ¿qué pasa acá? Es un poco ya difícil armar todo lo que dijimos antes sin que el dibujo pierda un poco de perspectiva. Así que para phi fija estoy tomando una circunferencia a una cierta altura con un radio mayor o menor según me haya tomado la phi. Y para una z fija me estoy tomando una circunferencia que siempre son del mismo radio, pero están cambiando el plano.
porque están en un cierto sentido, les puedo pensar que están girando alrededor del eje Z. Y esto es un toro. Vale, esto entonces es un ejemplo, a fin de cuentas, de que hay superficies bastante generales, o sea, que conocemos antes, que también podemos estudiar de manera parametrizada, que aunque sea en ocasiones un poco complicado, pues es porque no estamos acostumbrados a esa perspectiva parametrizada precisamente de los objetos que ya hemos estudiado en cursos anteriores. Así que espero que les haya gustado el ejemplo, espero que les haya gustado volver a ver un toro después de un rato. Y sería todo por esta ocasión. En futuras ocasiones continuaremos con nuestras analogías del tema anterior, con nuestras analogías de curvas. Vamos a ver qué significará hablar de integrales sobre curvas, digo sobre superficie en este caso, pero hay una discusión geométrica pendiente porque como queremos hacer un teorema de integración sobre superficies, tendremos que hablar qué significa la frontera de superficies de este estilo. Eso podría ser no muy claro por ahora, pero veremos cómo precisar esta noción geométrica. Así que nos vemos en otra ocasión, espero que les hayan gustado los ejemplos y que pasen una buena tarde.